de la tarifa, se estuviera varios años, bueno, porque en aquel momento interesó al gobierno que fuera, en mantener la tarifa durante varios años seguidos por debajo de la retribución y generar otra deuda de 300 y pico mil euros con la empresa Qualia, que efectivamente habrá que pagársela, ¿no? Es decir, no le subo a la gente, al ciudadano, el agua en ese momento, pero después, como voy a acumular deuda, le pegaré un subidón dentro de varios años que van a tener que pagar con atraso todo lo que no han pagado antes. Es decir, con estas gestiones no se puede luego pedir corresponsabilidad a todos los grupos políticos de que ahora vamos a mantener todo el barco entre todos. Pues nosotros hicimos la labor que teníamos que hacer, que era denunciar estas cosas en su momento y decirlas en su momento. Nadie nos hizo caso y ahora tenemos esta situación que tenemos. Y yo sé el equilibrio tan débil y tan precario que tenemos económicamente. Y habrá que hacer números muy finos y bueno, y hacer otras cosas, no lo sé. Es verdad que la situación es muy complicada, pero también es muy complicada para todos, no solamente para el ayuntamiento. Y el problema es que los ciudadanos es una retahíla continua y cada vez más de más recortes, de más subidas, de más aumentos de todo, en fin, no solamente con el agravante del que sufre el peor de los recortes de todo, que es el recorte del 100% del salario porque pierde el trabajo, ¿no? Que va cada vez más en aumento. En esas circunstancias, como digo, nosotros bueno, pues habrá que plantearnos cómo resolvemos la situación económica, pero no queremos que sea esta la vía. Otra vez recurrir más al bolsillo de los ciudadanos y a que paguen algo por un concepto que no es del coste del servicio del agua. Desde nuestro punto de vista se trata de bueno, tenemos que mantener un canon abierto, un canon establecer una cantidad determinada, porque estamos obligados a pagar, es un impuesto que le hemos puesto a los ciudadanos para pagar una deuda municipal. No podemos pedir un préstamo al banco para pagar estas cosas porque ya estamos endeudados del banco hasta arriba y ahora, bueno, pues tampoco es una especie de préstamo, es una especie, digamos, de impuesto ahí de tapadillo, ¿no? A través de la tarifa del agua, como si fuera coste de la tarifa del agua, y no es coste del servicio del agua. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar esta propuesta de subida. Por favor, del grupo socialista. Bien, efectivamente, tal y como estamos comentando y han comentado otros compañeros que han intervenido antes, en el precio del agua pues intervienen diversos factores. Uno de los principales factores era precisamente el consumo, que tiene que ver con el consumo industrial, que bueno, pues en los últimos años, pues bueno, dado las circunstancias económicas y el problema que ha habido, que está habiendo en las empresas destinadas al sector conservero, pues lógicamente eso de alguna forma repercute, por el contrato que hablábamos antes, repercute en los bolsillos de los ciudadanos mureños. Claro, hubiera sido conveniente decir, no podemos estar incrementando todos los impuestos, las tasas municipales, el agua. En el pleno del mes pasado también se traía aquí por diversas tasas municipales y tal, con la idea de que se incrementaran. Finalmente, con el voto en contra de los grupos de la oposición no se aprobaron, pero es cierto que los bolsillos de los ciudadanos cada vez se encuentran en peor situación económica y que es difícil asumir ese incremento tanto del agua como del resto de impuestos. Y además, en el caso concreto del agua, pues a esos precios y a esos importes que comentaba el concejal de Hacienda, habría que añadirle también la subida del IVA, ¿no? Que ha pasado del ser del 8% al 10% en el caso del agua. Por lo tanto, estamos hablando de un coste global que habría que estudiar. Yo estudiaría el caso de la siguiente coste, me refiero para los ciudadanos, no es directo para el ayuntamiento del IVA, pero sí para los ciudadanos, que son los que definitivamente pagan la factura. Yo todos estos asuntos, es decir, tanto lo que hemos hablado lo que hablábamos el mes pasado, como en este caso del agua, hubiera sido conveniente incorporarlo dentro del contexto de los presupuestos del ayuntamiento, porque dentro del contexto de los presupuestos, antes de incrementar al ciudadano ciertas cargas, como se pretendía, hay quizás partidas donde se puede recortar, y entiendo que antes de empezar a subir, lo que hay que hacer es recortar donde podamos recortar, y probablemente después a lo mejor hay que hacer un ajuste, pero a lo mejor el ajuste pues se puede afinar más, y en vez de hacer una propuesta de una subida de ese porcentaje,
pues puede ser inferior o puede ser de otra forma. Se podría estudiar por los técnicos municipales la forma en cómo englobarlo. Por lo tanto, simplemente aclarar una cosa más, y es que cuando comentaba el concejal de Hacienda que el dinero desaparecía, el dinero no desaparece. En todo caso, se habrá utilizado en el pago de otras obligaciones también de este ayuntamiento, con lo cual el dinero, pues, de alguna forma se ha invertido en otras cuestiones. Finalmente, bueno, pues, como decía, es decir, el Grupo Socialista, entendiendo que no es el mejor momento para los ciudadanos, porque la línea general es esa, es decir, que no estamos en la situación mejor para mermar más el bolsillo de los ciudadanos mureños, nuestra posición de voto va a ser en contra de esta propuesta. Por eso digo que normalmente no son los mismos, y se está dando la misma argumentación por los grupos políticos. Lo hacemos conjuntamente la votación, porque se ha hablado de las dos cosas, ¿no? Entonces, igual, sobre todo la votación del punto 5 y el 6, conjuntamente los dos dictámenes de la comisión informativa. El votos a favor del dictamen, en contra. El punto número 7 es la propuesta de resolución de contrato para gestión y explotación del servicio público de piscina municipal entre el Ayuntamiento de Mura y la mercantil Multigestión Piscina Mura. Tiene la palabra el concejal. Nos encontramos con una de las mayores decisiones que, en mi opinión, hemos de afrontar en estos momentos en nuestro ayuntamiento. Quizás no es del todo correcto decir en estos momentos, pues pienso que esta decisión se debería haber adoptado antes, como todos en realidad sabemos y hemos comentado en multitud de ocasiones entre nosotros. En el escrito presentado por la empresa arrendataria vienen perfectamente expresados los motivos que la llevan a solicitar la resolución de mutuo acuerdo del contrato de gestión y explotación de la piscina municipal. Hemos de resaltar el hecho de lo que supone que esta resolución sea de mutuo acuerdo. Recalco lo de mutuo acuerdo porque es bastante importante. Primero, la empresa renuncia al lucro cesante que le correspondería por el cese de la actividad, que se situaría en un mínimo de 31.000 euros al año hasta el 2026, lo que hace un total de 434.000 euros. Según la ley, en el mismo momento de resolución del contrato, el ayuntamiento tendría que hacer efectiva la deuda pendiente, estimada al día de la fecha en algo más de 1 millón de euros, cosa a todas luces imposible en nuestra actual situación. De esta manera, no solo hemos conseguido un fraccionamiento y aplazamiento, sino que también hemos conseguido que nos lo financien hasta el año 2020. Y por último, y no por ello menos importante, nos ahorramos el tener que acudir o que nos lleven a los tribunales de justicia, con todo lo que ello conlleva. Por desgracia, ya tenemos bastante experiencia con el asunto de Pilsa. Una vez vistas las ventajas directas de esta solución para el ayuntamiento, hemos de hacer unas consideraciones que considero muy importantes. No parece muy lógico que de un presupuesto que es posible que no llegue a 10 millones de euros, se dediquen más de 500.000 euros a sufragar una piscina municipal que para Mes Inri solo tiene poco más de 200 abonados. ¿Cómo es posible que 17.000 habitantes de Mura tengan que financiarle a 200 el baño? Si las matemáticas no fallan, los 200 tendrían que pagar, además de lo que ya pagan, 2.500 euros al año cada uno para sufragar el coste de la subvención. Esto es un club privado bastante caro y encima pagado por los demás. No solo hemos de pensar en los que se quedan sin piscina, aunque algunos de ellos realmente la necesiten por cuestiones de salud. A estos, en todo caso, se les podría buscar una solución alternativa.
sino que también hemos de pensar en los 16.800 restantes que han de ver cómo su dinero se destina a una actividad que en estos momentos no se puede considerar ni mucho menos imprescindible. No creo que si este tema se sometiera a referéndum, como ahora está tan de moda, saliese muy airoso. Hay que tener claro que estamos, queramos o no, inmersos en un plan de ajuste, que hay que respetar y cumplir. La actualización de las tasas por decisión del Pleno no ha sido aprobada. A esto añado que la actualización de las tarifas del agua tampoco ha sido aprobada. Esto se puede suplir incrementando ingresos, lo cual, a pesar de estar intentándolo, se nos antoja por lo menos dificultoso, o bien reduciendo gastos, como es el caso. Todas las consideraciones hechas hasta la fecha son bastante claras, pero falta otra. ¿Qué hacemos con ese dinero? A nosotros se nos ocurren unos cuantos destinos que consideramos mucho más importantes que la piscina. En julio de 2013, el Ayuntamiento ha de empezar a pagar a la agencia tributaria alrededor de 45.000 euros al mes, por la deuda del agua que se le debía a la Mancomunidad de Canales del Tibilla. Y digo debía porque actualmente se le debe a la agencia, lo que supondría unos 270.000 euros para el próximo año. El problema de esta deuda es que la agencia o cobra los 45.000 euros o cobra, o nos hace retenciones de en la participación de los intereses de los impuestos del Estado de 100.000 euros mensuales. O sea que estos cobran o cobran. También deberemos dotar una partida para continuar con el plan de emprendedores. Ayer, día 20 del 11 del 2012, se terminó el plazo de presentación de solicitudes y finalmente se han presentado 14, las cuales serán estudiadas por el Tribunal de forma inmediata, de manera que pueda iniciarse a la mayor brevedad posible. Esta mañana se ha reunido el Tribunal y estaban viendo. Dadas las circunstancias actuales y con la problemática a nivel de desempleo existente en el municipio, 2.956 personas paradas, de las que 1.037 no reciben prestación de ningún tipo, consideramos imprescindible establecer una partida presupuestaria con una dotación lo mayor posible para, previo el informe de los servicios sociales, establecer una línea de ayuda en los diferentes temas que dependen del Ayuntamiento, como pueden ser dificultades para el pago de sanciones urbanísticas y electrificaciones rurales, personas que venían pagando regularmente sus cuotas y que ahora, debido a la falta de trabajo, no pueden hacerles frente. Este es un caso con unas características especiales, pues hay varios casos de personas que no pueden pagar, pero es que la casa de la huerta está a medias, no tienen dinero para continuar la obra ni para pagar la sanción, por lo que si entra en ejecutiva actuarán contra su vivienda de mula, quedándose sin ninguna vivienda. Pago de tasas e impuestos municipales, fundamentalmente IBI. No podemos consentir que sea el Ayuntamiento el origen de los problemas de nuestros ciudadanos más necesitados. A estas personas que no reciben ningún tipo de ayuda no podemos exigirles que nos paguen, y mucho menos embargarles sus viviendas. Por eso, y como antes apuntábamos, a través de los informes de los servicios sociales se pueden canalizar este tipo de subvenciones directas caso por caso. Para el Ayuntamiento es mejor actuar de esta manera, vía presupuestaria a través de una subvención, porque así no se ve mermada la cantidad que recibiría en su participación en los impuestos del Estado. Para este año, y por cuestiones de plazo, ya no es posible ninguna actuación referente a la reducción del tipo de gravamen del IBI. Pero como ya he manifestado en otras ocasiones, y si la evolución de las cuentas del Ayuntamiento lo permite, y a corto plazo la resolución de este contrato de la piscina se nos antoja como única posibilidad, somos los primeros interesados en estudiar la reducción. De hecho, desde Intervención se ha hecho un análisis del tema que nos ha valido para clasificarnos más la situación. Y finalmente, este Ayuntamiento tiene una serie de necesidades perentorias, todas ellas derivadas de la disminución de los ingresos que en este año se estima en unos 2 millones respecto al año anterior, como pago a proveedores, mantenimiento de instalaciones, etc., a los que les vendría muy bien un poco de ayuda. Esto es todo lo que tenía que decir de momento. Portavoz del grupo CDI. Bueno, nosotros, visto el tema y visto la resolución del contrato, nosotros estamos de acuerdo con que se resuelva el contrato, pero no con la
la apremiante que se nos presenta, o sea, de aprobarlo esta noche y mañana no se sabe lo que se va a hacer porque el ayuntamiento no puede asumir el servicio por falta de personas adecuadas a llevar el servicio. Entonces, mi grupo lo que propone al Pleno y al equipo de gobierno es que si esta noche mi grupo le apoyará esto, la rescisión del contrato, pero con el compromiso de que Aqualia siga llevando la gestión del complejo deportivo hasta final de año, dando así cobertura a los usuarios y también a los empleados, y viendo durante este mes las diferentes posibilidades para continuar con la viabilidad a partir del 1 de enero por parte del ayuntamiento, si es viable, si no es viable, viendo las diferentes alternativas. Nosotros, otra de las propuestas que teníamos para ver esto, si era posible, era, no sabemos si los empleados, como son los monitores que trabajan actualmente, si al final serán reubicados en otras instalaciones de la empresa o si serán despedidos. Nosotros nuestro planteamiento, puesto que hay sabemos que hay en el municipio muchos monitores o personas dedicadas a lo que es la profesión de la educación física o del deporte, aunque nosotros costeemos, si es posible, si es viable, el mantenimiento de la instalación, proponerles que creen una especie de cooperativa, pero todo esto habría que estudiarlo más profundamente, que creen una cooperativa y nosotros cederle el uso de la instalación para que ellos sigan ejerciendo las actividades que hasta ahora se llevaban ejerciendo. Esa es una de las propuestas de mi grupo. Más adelante, si se llegan a cabo y se aceptan la propuesta que le hemos hecho, pues diremos las siguientes, pero que hay miles de soluciones más que de llegar ahora, no, de buena primera, no, se cierra esto y ya no sabemos, después veremos ver lo que hacemos. Nosotros consideramos que al mismo tiempo que se estaba viendo el planteamiento por parte de la empresa y del ayuntamiento de la rescisión de este contrato, como muy bien había dicho el señor concejal de Hacienda, de mutuo acuerdo, se debería haber estudiado las variables para intentar, si no es si no puede ser mediante prestando los servicios el ayuntamiento directamente, pues porque no tenemos la capacidad, no nos lo permiten, de contratar a personas, etcétera, pues viendo otras posibilidades, pero no dejando así en el aire el servicio, cortándolo, dejando a los usuarios que aunque sean 5, sean 10, sean 250, tienen todos sus derechos, y nosotros pensamos que ya que se ha hecho una inversión tan importante, pues no debamos de dejarla morir y darle un uso y no dejar que eso se pierda ni sea un fracaso, sino intentar minorar en la medida de lo posible esta situación. Entonces, pues esa es la propuesta que mi grupo hace. Si la aceptan, nosotros votaremos a favor de esta rescisión, pero para que no quede en el olvido y que de verdad se realice. Tiene la palabra el presidente. Nosotros somos partidarios de que el contrato se rescinda, ¿no? Ya lo hemos dicho, porque nosotros siempre hemos defendido, seguimos defendiendo la gestión pública de los servicios, y todo servicio que podamos rescatar desde el ayuntamiento nos parece oportuno que se haga, y es perfectamente demostrable, como ya se puede ver en múltiples ejemplos, que la gestión pública es más barata, la gestión pública es más eficaz y la gestión pública es más flexible para adaptarse a las distintas circunstancias que hoy, más que nunca, nos suenan nuevas y nos resultan nuevas cada día con todas las cosas que están pasando. Por tanto, estaríamos a favor. Pero hay una cuestión. Creemos que efectivamente, probablemente se ha hecho una buena negociación con la empresa, hay un mutuo acuerdo, eso es importante, y nos parece una buena manera, ¿no?, de enfocar el asunto. Probablemente los términos del acuerdo pueden ser, no sé si podrían ser mejorables o no, no nos parece mal tampoco, pero hay una parte que no hemos contemplado, ¿no?, y es que efectivamente
hombre, es una cara, es una moneda de doble cara. Por un lado se rescinde, pero inmediatamente lo que hemos fallado es que no hay respuesta que dar al servicio. ¿Qué hacemos después, no? Está muy bien que lo cerremos, perdón, que lo rescindamos el contrato, pero después, ¿pero qué hacemos con el servicio? Entonces, en ese aspecto, creo que la negociación no ha ido, o en este caso, no se ha contemplado todo el conjunto de cosas que debiera haberse contemplado. Teníamos que haber tenido la respuesta preparada, ¿no? Y no solamente de cara a los ciudadanos, a los usuarios, de cara también a los trabajadores, si hay alguna posibilidad de que ellos puedan continuar de alguna manera, bueno, alguna cuestión ha apuntado ya alguna idea en la portavoz del CDL, de alguna forma, ¿no? Contrato de servicio, no lo sé, en fin, puede haber distintas posibilidades. Pero el problema es que tenemos además en la mesa, se nos da hace 2 días, ¿no? Unos datos que, bueno, que ya habíamos pedido, que tal, que son muy interesantes desde el punto de vista del análisis del servicio, que nos puede permitir hacer propuestas concretas y decidir una solución, o al menos una alternativa, ¿no? Si estamos dispuestos a asumirla globalmente como corporación. Pero claro, es que no ha habido tiempo material de estudiar esto, ni poder plantear, como digo, pues esa alternativa, ni esa solución posible que pueda ser consensuada por todos y que pueda ser aceptada por todo el mundo y que pueda resultar satisfactoria para todos los demás, ¿no? Entonces, pues es verdad que estamos muy apremiantes con el tema del dinero, ahora tenemos que enseguida empezar a ver el tema económico y yo lo puedo entender perfectamente y bueno, intentaremos estar a la altura de las circunstancias, pero tenemos que ver globalmente más cuestiones y estas no las hemos dejado. Yo creo que se ha hecho una buena negociación, se ha hecho un buen enfoque del tema y quizá haya que hablar con la empresa y ver, bueno, si podemos darnos un pequeño plazo todavía, aunque sea, bueno, quizá un mes pueda ser suficiente para plantear, bueno, que seguimos todos pensando, por lo que parece ser la mayoría, de que el contrato no nos satisface, que sería bueno rescindirlo, pero que hay que plantear una alternativa conjuntamente con todo el mundo, ¿no? En la que estemos todo el mundo satisfechos. Pero sin esa alternativa nosotros no podemos apoyar esta cuestión. O sea, porque simplemente, bueno, pues ahora cerramos, puesto que se rescinde, no hay respuesta para mañana o para el día 1 de diciembre y por tanto vaya usted a buscar la hora, ¿no? Después, una vez que ya está cerrado, es muy difícil volver otra vez a replantear la cuestión. Yo creo que es mejor, si es posible, darnos un mes de aquí al próximo pleno, donde podamos plantear una solución sobre este tema y, en fin, hablar con la empresa en el sentido de que bueno, estamos dispuestos, lógicamente, a llegar a mantener ese acuerdo de cierre, pero que tenemos otro problema que no podemos dejarlo del aire, entiendo yo también, ¿no? Y que de alguna forma habrá que dar una solución también, o al menos estudiarla, porque es que no hemos tenido tiempo ni siquiera de estudiarla, ha sido deprisa y corriendo, algunos más corriendo que otros, pero bueno, que es una pena también que hay un trabajo muy técnico, muy bien hecho encima de la mesa, que nos aporta datos muy interesantes y que quizá podamos, a la luz de estos datos, sacar alguna solución, alguna alternativa. Y es una pena pues dejarlo ahora aquí en el aire, a ver después qué se nos ocurre. Yo creo que desde mañana mismo mi grupo está dispuesto a sentarse en una mesa y empezar a trabajar sobre esto y no levantarnos de ella hasta que tengamos una solución. Pero creo que necesitamos pues eso, un mínimo de tiempo para que incluso las soluciones que se puedan plantear en la mesa quizás requieran un tiempo para poder ponerlas en marcha. Hay que contemplar un poco todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y si al menos hay que mantenerla cerrada un tiempo, por lo menos si hay que cerrarla un tiempo, que se sepa cuál es el momento de apertura, porque hay un compromiso para abrirla en estas condiciones, ¿no? Y para continuar el servicio, con una serie de condiciones determinadas, pactadas con los trabajadores, con la empresa, entre los grupos políticos y con todo el mundo. Por tanto, nosotros pediríamos más tiempo para hacer ese estudio, plantear esa solución, pero sin esa pata, digamos, de la negociación, nosotros no podemos apoyar entonces que nos gustaría, ¿no? Apoyar esa rescisión del contrato con el que no estamos de acuerdo, pero pensamos que es que no se puede dejar la cosa médica. Por favor, del grupo editorial. Bien, efectivamente voy a compartir con el concejal de Hacienda una expresión que ha dicho, y es que es una decisión importante la que esta noche tenemos que tomar aquí sobre este asunto. El Grupo Municipal Socialista ha estado estudiando el tema con mucho detenimiento y valorando sobre todo tres aspectos, ¿no? Uno que era lo que tenía que ver directamente con el propio contrato, con el contrato que ahora se quiere resolver a instancias de la empresa. Por otro lado, y también igual de importante, era la situación en la que quedaban los trabajadores que estaban prestando su servicio en estas instalaciones. Y un tercer punto también muy importante, que era la vuelta a poner en marcha otra vez de estas instalaciones con
una nueva viabilidad con un nuevo contrato que nos permitiera ponerlo en funcionamiento. Este contrato se remonta a años atrás y en su momento, cuando este contrato se hace, ya partíamos de la base de que ya en su momento era deficitario. Y, bueno, en aquel momento se asume por parte del ayuntamiento ese déficit, que en aquel momento estaba cifrado en torno por encima de los 300.000 euros, pero lógicamente ese déficit ha ido incrementándose a lo largo de los años. Es bueno recordar en este contrato, es decir, nosotros, el Grupo Socialista en aquel momento, votó en contra de este contrato, porque entendíamos que no era el más adecuado para la gestión del servicio de la piscina climatizada y de todos los servicios que comporta estas instalaciones. Pero bueno, es el contrato que había. Yo pienso que tenemos una buena ocasión para resolver este contrato. Este contrato no se podía haber resuelto antes, porque se me ocurre pensar, por ejemplo, si nosotros en el año 2010, si el Ayuntamiento en el año 2010 propone a instancia del propio Ayuntamiento resolver el contrato, aquí lo que hubiera ocurrido es que la empresa, lógicamente, se habría acogido a todas las cláusulas de su contrato y esa rescisión de contrato le podría haber supuesto a las arcas municipales perfectamente, pues a lo mejor el importe de un presupuesto anual, es decir, 12 o 14 o 10 o 12 millones de euros. Por lo tanto, ahora sí que tenemos la ocasión de que es la empresa la que pone encima de la mesa una resolución de contrato. Una resolución que, englobando la deuda que actualmente tiene pendiente, que me parece que era desde marzo de este año hasta la fecha, y la parte que queda por amortizar de su día de la construcción de la piscina, pues importa en torno del 1.000.000 de euros. Y además, hasta incluso nos dan unas posibilidades de pago fraccionado, creo recordar que era hasta el año 2020, aproximadamente, creo recordar de cabeza. Bien, por lo tanto, nos lo están poniendo de una forma bastante bien para resolver este contrato. La segunda parte que a nosotros nos preocupaba al Grupo Municipal Socialista era la que tenía que ver directamente con los trabajadores. Los trabajadores, según se nos manifestó aquí en la comisión, que tuvimos informativa por parte del presidente de la comisión, nos comentó que había un compromiso formal por parte de la empresa de reubicar a esos trabajadores en otras instalaciones de la misma empresa. Por lo tanto, ese asunto de los trabajadores también estaría resuelto. Y nos quedaría una tercera fórmula, que era cómo volvemos a hacer viable el funcionamiento de esta piscina. Nosotros en aquella comisión que tuvimos solicitamos con carácter inmediato tener una comisión y así por parte del concejal en su momento, el concejal que presidía la comisión, se hizo, se nos puso encima de la mesa unos números en una comisión posterior donde pudimos analizar, pudimos ver, por lo menos unos primeros números, separar los distintos servicios que presta este contrato, que tienen que ver con la piscina de verano, que tienen que ver con la piscina climatizada y que tienen que ver con el gimnasio que está ubicado en esta instalación. Falta, por lo tanto, seguir trabajando en esa comisión, ¿no? Es decir, nosotros, yo no me voy a manifestar ahora mismo todavía en nuestro posicionamiento de voto porque quiero que el concejal de Hacienda responda a lo que se ha planteado también, porque se está poniendo encima de la mesa la posibilidad de un mes más o un mes menos. Pero yo no sé si en las condiciones de la propuesta que ha hecho la empresa, que directamente nos está diciendo fijaba una fecha, porque en cuanto variemos esa fecha, probablemente lo que ocurrirá es que los gastos se incrementan. Entonces, nosotros, ya le digo, hemos tenido en cuenta esas tres cuestiones que son las más importantes, es decir, que haya el compromiso, o sea, estamos ahorrando dinero al ayuntamiento si rescindimos este contrato, punto primero. Punto segundo, se nos ha garantizado que los trabajadores van a ser reubicados, con lo cual nos da una garantía de que no se van a perder sus puestos de trabajo. Y tercero, el compromiso también que existe, y de hecho ya se ha realizado una primera comisión para buscar una nueva viabilidad a estos servicios. Por lo tanto, ahora cuando el concejal de Hacienda pues aclare también si él tiene algún matiz con respecto a si esa ampliación del mes supone más coste o menos coste y tal, pues en una segunda intervención fijaremos nuestra posición de voto. Muy bien, muchas gracias.
Tiene la palabra. Lo que, en principio, decir que la ampliación de un mes supone, según el contrato, supone 50.000 euros más. Eso, que no quepa duda, podremos llegar al acuerdo con ellos, no creo que la cual suponga, pero ya sabemos que nos cuesta 50.000 euros. En ese periodo pues, nos podemos comprometer todos los grupos y ponernos nosotros el tope, sin necesidad que nos cueste 50.000 euros. Eso respecto a la pregunta que ha hecho en primero y principal, desde que se iniciaron estas negociaciones, el punto que el equipo de gobierno más ha hecho hincapié, y el primero y fundamental, han sido los empleados. Los empleados se ha insistido por activa y por pasiva, se habla con la cual ya 20 veces, se ha intentado buscar la mejor solución posible. Y de hecho tenemos el compromiso de que en cuanto, claro, el cierre, y se le indemnizará según el contrato que tengan, de acuerdo a su contrato, lo que le corresponda. Y el compromiso firme de ir reubicando en otras instalaciones que, según nos manifiestan, es un tipo de instalaciones que tiene bastante movilidad. No son como otros trabajos que el que entra es para siempre. Es lo que nos manifiestan y así nos lo dicen. Y no tenemos en principio por qué no creerlo, porque la mentira tendría los días la pata muy corta, ya que nosotros vamos a seguir con ellos con el agua, o sea que no se van a ir a ningún sitio. Una vez casi resuelto este problema, nosotros hemos hablado con los trabajadores y en principio nos han manifestado que lo entienden. No quiere decir que estén de acuerdo, claro, porque a nadie le gusta quedarse sin trabajo. Pero es una medida que ven que era sí o sí, que era este mes o dentro de 2 meses, pero que tenía un plazo limitado. Para el tema hay que pensar que el coste, la cuenta de explotación de esta piscina nos dice que lo que se saca por las entradas son sobre 150.000 euros al año. Nada más que en sueldo son 280.000 euros lo que cuesta. Y ya en el total, hasta 500.000 euros es lo que tienen que el ayuntamiento subvencionar para cubrir el coste de la explotación. Eso, lo cual nos lleva a la otra parte, como decía, de lo que se va a hacer, lo que nos preguntaba el concejal del PSOE. Los técnicos del ayuntamiento han hecho muchísimos supuestos, no solo los que se le dio a la oposición en la última reunión, sino se han hecho muy numerosos y con mucho, pero siempre la base es que para estos 280.000 euros de sueldo son el mínimo que la ley dice que para esas instalaciones, con el horario que hay, tiene que haber. El personal tiene que ser ese, no puede haber ni uno menos, ni dos, estrictamente esos son. Si nada más que de personal ya nos faltan 130.000 euros, nada más que de eso, hasta 700 y pico que cuesta el total, pues explicarme. Y el problema que tenemos con esto es que cada año, el año que viene serán 50, al año siguiente serán 550, al año siguiente serán 600. ¿Por qué? Pues porque desde que se abrió la piscina, el precio, lo que paga el ciudadano por bañarse, está en la misma cantidad, no ha sufrido ni una evolución. Claro, eso tenemos la piscina más barata del mundo seguramente, pero era así y no quiere decir que si supiéramos, bueno, si vale 15 euros, pues si lo subimos a 30, pues si lo subimos a 30 seguramente irá a la mitad de la gente. Entonces no se puede hacer la extrapolación de 15, 30, no. Si lo subimos, pues en vez de 150 no se van a recoger 300.000 euros. Se recogerán a lo mejor menos de 150, no lo sabemos. O sea, este es un tema que se ha estudiado 20.000 veces con la empresa, con los técnicos, mirando posibles soluciones por todos lados. Y de momento no hemos encontrado ninguna. Nosotros lo que pedimos,
y desde el principio lo estamos pidiendo, es, primero, resolver el contrato este, que nos está sangrando, y luego pedimos la colaboración tanto de los grupos, del resto de grupos políticos, como de cualquier ciudadano que se le ocurra una solución, que nos dé una solución, que nos ayude a encontrar una solución viable. ¿Para qué? Pues para que se le dé un uso posterior a esta instalación. Con ese uso los trabajadores puedan seguir trabajando el mayor número de ellos posible, porque ya sabemos que otros pueden estar reubicados en otro sitio. Si es lo único que pedimos, es cortar la sangría que tenemos y a continuación, entre todos, buscar una solución al problema. Y ya está. Eso es estrictamente lo que nosotros solicitamos. Pero lo que sí os puedo asegurar es que no hay narices a soportar en las condiciones actuales del ayuntamiento, porque en otros años a lo mejor era posible, pero actualmente es imposible mantener esa instalación. Es lo que quería decir. Oye, muchas gracias. La portavoz del CDR quiere intervenir. Bueno, yo simplemente decir que sigue en pie mi propuesta y mi posicionamiento, o sea que si se comprometen a que haya un mes, aunque se podría estudiar o se podría ver con la empresa si nos permite, a lo mejor, yo no sé si no nos regale, pero a ver si no hace una quita o algo de esos 50.000 euros o la mitad o algo, o si no, o si hay que aumentar la deuda en 50.000 euros, se aumenta, pero por lo menos que busquemos, que no paremos el servicio y después lo volvamos a poner en marcha, porque por lo menos mi grupo cree que es más perjudicial y creemos que será más costoso que seguir actualmente con lo que hay. Entonces, pues nosotros seguimos en el mismo planteamiento. Que si, o sea, no podemos decir otra cosa. Vamos a ver, si la opción general es que una vez recibido el contrato queremos seguir con la gestión pública de la piscina en las condiciones que sean, desde nuestro punto de vista lo mejor es no parar el servicio, no parar. Nos cuesta un mes más, pues, bueno, ya llevamos 6 años así, o 7 años ya desde costeando de una manera pues totalmente bueno, exagerada, ¿no? Pero quiero decir que vamos a terminar el proceso bien terminado. Yo creo que es bueno y bueno, tenemos propuestas, yo creo que interesantes, eso yo las hemos estado viendo estos días, desde el martes que nos dieron hasta ahora, y podemos, en fin, es verdad que va a ser un servicio deficitario, pero podemos rebajar costes, depende de qué condiciones lo planteemos. Y bueno, aquí hay propuestas que siempre y cuando el concepto pase, porque queremos mantenerlo de alguna forma, pues el gimnasio es un servicio altamente demandado, la piscina, sobre todo la actividad acuática, a ver de qué manera se pueden gestionar, que no supongan costes al ayuntamiento, que bueno, las pueda pagar el usuario pero sin coste del ayuntamiento. En fin, puede haber maneras. Entonces, yo creo que se inicia un buen proceso, un buen camino, pero es que lo dejamos a media. Y en fin, yo creo que hay datos y fórmulas y líneas de trabajo para poder componer una alternativa en estos días y dejar la solución bien cerrada, ¿no? A un problema que efectivamente, estoy de acuerdo con lo que ha planteado el concejal, que es un problema importante de financiación y de coste que hay que reducir, ¿no? Y hay que reducir, evidentemente. Pero que vamos a terminarlo bien, ya que si esto no ha funcionado, pues bueno, hagamos el final de manera aceptada, o lo más aceptada posible. Por eso nosotros pedimos, bueno, pues que se deje sobre la mesa el tema con el compromiso de la empresa de, bueno, que estamos de acuerdo en recibir el contrato, tenemos unos días más, terminamos esta negociación, terminamos de cerrar toda la alternativa, tenemos otro pleno el día 21 de diciembre, aquí inmediatamente, y se cierra el asunto, ¿no? Buscando una solución entre todos, de alguna manera. Bien, vamos a ver. Parece que todos los grupos políticos, por lo menos, en lo que sí estamos de acuerdo en que el contrato no es bueno, es lo que yo puedo entender, ¿no? Es decir, que lógicamente a lo que hay que ir es a esa resolución del contrato.
Y aquí, ahora mismo, decir, casi nos encontramos en una situación un poco, no digo que ilegal, ¿no? Porque claro, el concejal imagino que lo que nos está transmitiendo es la propuesta que él tiene encima de la mesa, que la empresa le ha dado con unas condiciones a una fecha determinada. Y por lo tanto, claro, es decir, si en principio, vamos, el Grupo Municipal Socialista, vamos, está claro, como ha manifestado el otro grupo, está de acuerdo en resolver el contrato. Ese contrato no puede seguir estando en vigor, creando ese déficit, esa deuda que está generando. Lógicamente, los usuarios no tienen ninguna culpa de esto, ni de que el servicio fuera más caro, fuera menos caro, de que se resuelva el contrato o no se resuelva el contrato, y habría que a lo mejor haber tenido esa continuidad. Pero claro, valoramos esa continuidad en base a que si nosotros hoy analizamos una propuesta que tenemos encima de la mesa de una empresa para resolver el contrato, yo no sé si la empresa, si nosotros decimos hoy dejar esto encima de la mesa con idea de estudiarlo, ¿qué diría la empresa? ¿O qué va a pasar? Entonces, es decir, tenemos un caso concreto que es ese, es decir, la propuesta que ha hecho la empresa con una fecha determinada de cierre. Por lo tanto, yo volvería a decir, con lo que he comentado antes, es decir, con ese compromiso, vamos a decir, primero, de resolver el contrato que sabemos que económicamente es necesario para el ayuntamiento, y que todos los grupos políticos así lo entendemos. Segundo, lo que he comentado del tema de los trabajadores, y que confirma el concejal de Hacienda de que efectivamente ese contacto se ha tenido con la empresa, y ese acuerdo existe para garantizar que los trabajadores de alguna forma van a seguir trabajando. Y tercero, que ya se ha hecho una primera comisión a solicitud del Partido Socialista para buscar una viabilidad de la piscina, y que lógicamente en eso estamos trabajando. Es decir, por lo tanto, nuestra postura es apoyar esto con esas tres condicionantes. Es decir, estamos resolviendo un tema económico. Segundo, tenemos que, sin más remedio, garantizar el tema ese de los trabajadores. Es decir, los trabajadores no se pueden quedar en desempleo, sino que tienen que ser reubicados en la empresa. Y tercero, que de forma inmediata nos pongamos a trabajar para buscar la viabilidad de que la piscina vuelva a abrirse, con un contrato evidentemente menos gravoso que el que actualmente tiene. Yo, bajo ese punto de vista, con esos tres matices, el Grupo Municipal Socialista estaría dispuesto a aprobar esta propuesta. Pero también quiero dejar el matiz de decir, por lo que decía antes, un poco de inseguridad. Es decir, ¿qué pasa? Tampoco pasa nada por un mes más, pero claro, será peor remedio que la enfermedad. Es decir, como decimos vulgarmente, es la única cosa que se nos queda un poco. No sé si el secretario, a lo mejor, como abogado que es y el secretario general de la corporación, nos podría aclarar algo al respecto de la propuesta que nos ha presentado la empresa. Yo, bueno, al hilo de lo que está comentando el señor concejal, estaba comentando precisamente al alcalde, esto voy a decir, la empresa hace una oferta con unas condiciones concretas. Esas condiciones concretas serán porque la empresa tendrá negociadas con sus préstamos y sus cosas y tal. Si le cambiamos los números, bueno, se puede adoptar un acuerdo luego en diciembre, pero a lo mejor la empresa dice que eso no es lo que ella nos ofertó y no lo puede impugnar. Y tampoco quiero, esto lo digo, no quiero ser más explícito, porque si en el caso de que se hiciera eso, si luego impugnara, pues tampoco quiero darle argumento a la empresa, pero yo lo vería complicado. La empresa se podría salir del acuerdo. Vale, pues si no hay más que decir, vamos a someter el asunto de votación. La rescisión del contrato con la cual que se ha visto que es necesario, y por supuesto aceptando lo que estaba comentando, las condiciones que se han dicho están aceptadas. De hecho, ya ha habido reunión con los trabajadores, ha habido varias reuniones con la empresa precisamente hablando de los trabajadores, y está el compromiso porque Pascual Salmerón ya viene trabajando tiempo en esto con la empresa
y él haciendo números para la posibilidad de continuar con el servicio. La piscina de verano, ya nos dijo Pascual la última vez que habló, que no tiene ningún problema, el gimnasio probablemente no va a tener ningún problema, y el problema más grande viene con la piscina climatizada por el personal necesario por ley para continuar el servicio. Sería lo más grave es la cantidad de personas que hace falta que estén trabajando. Entonces, claro, y la prórroga, como ha dicho el secretario, puede conllevar un problema con la propuesta que nos ha hecho, además de soportar los 50 y tantos mil euros que hay que pagarle más. Se somete el asunto a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? El punto número 8 es una propuesta de moción que ha enviado al Ayuntamiento la delegación saharaui en Murcia y se ha hecho llegar a todos los grupos políticos y parece ser que está aceptada por unanimidad. Yo creo que si está aceptada por unanimidad, el secretario en todo caso le puede dar lectura a la propuesta que hace. ¿Parece? Bueno, la propuesta que nos hacen dice que se basa en los siguientes argumentos y motivos. Exposición de motivos. El pueblo saharaui lleva sufriendo una tragedia desde el año 1975. Son múltiples y reiteradas las resoluciones de la ONU reconociendo el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro libremente y la necesidad de buscar una solución justa y pacífica que implique su libre ejercicio por la población saharaui, culminando de esta manera este proceso de descolonización inacabado. Siendo consciente de la responsabilidad política, histórica y ética del Estado de España en este proceso, reafirmar la solidaridad y el apoyo del Ayuntamiento con el pueblo saharaui en su lucha por su legítimo derecho y instar a que el Gobierno de España siga defendiendo ante la ONU el plan de paz para la libre determinación del pueblo saharaui. Reiterar que el problema del Sáhara Occidental es un proceso de descolonización inacabado que debe ser solucionado de acuerdo al derecho internacional. Exigir la aplicación del plan de arreglo de las Naciones Unidas y la Unión Africana para el Sáhara Occidental y el cumplimiento de los acuerdos de Houston, aceptados y firmados por las dos partes en conflicto. Exigir el respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y la inmediata liberación de todos los presos políticos saharauis y conceder el destino de más de 500 civiles desaparecidos y 151 prisioneros de guerra, tal como han demandado las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Igualmente se considera imprescindible el acceso libre a los territorios ocupados de delegaciones de observadores y medios de comunicación y pedir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional a que adopte las medidas necesarias para la rápida aplicación de la ampliación del mandato de la MINURSO para garantizar el respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Incrementar la ayuda alimentaria y cooperación a la población saharaui que resiste en condiciones infrahumanas en los campamentos de refugiados de Tinduf para paliar las extremas condiciones de vida de sus habitantes y cubrir la necesidad alimentaria, educativa y de alojamiento. Enviar esta moción a la autoridad marroquí, a la autoridad saharaui, al gobierno español, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas. A estos puntos se puede añadir cualquier otro tema, bueno ya es explicado en ello. La moción por sí misma explica la posición y nosotros lo único que hacemos es apoyar las reivindicaciones y todo lo que nos están pidiendo. Si les parece a los grupos políticos, sometemos a votación la moción. Bueno, no tampoco, está por unanimidad, no es necesario ni... está dictaminada por unanimidad, no es necesario usarla, se entiende que queda aprobado. Muy bien. El punto número 9 es una moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre la paga extraordinaria de Navidad. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bien. Es una segunda vuelta sobre otra que ya presentamos el mes anterior sobre esta cuestión, porque nos parece una cosa de justicia, la verdad. Y siempre que haya una posibilidad, pues hay que seguir aferrándose a ella. Entre otras cosas porque, como ya hemos comentado antes, el contexto general de recorte y el contexto general de donde la tendencia siempre es a que paguen los mismos
y siempre echar mano de los mismos para resolver todos los problemas, en el caso concreto de los funcionarios, como elemento más directo y más fácil que tiene el gobierno de extraer de los bolsillos aquellos recursos que no se atreve a extraer de otros bolsillos más poderosos, pues lógicamente siempre que tengamos posibilidad de defender estas cuestiones las vamos a traer al pleno y las vamos a defender, ¿no? Se han planteado pues, otras posibilidades a nivel de otras comunidades autónomas. Hemos hablado de Navarra, hemos hablado de últimamente también el País Vasco, hemos hablado últimamente también de Extremadura, que están dispuestos a buscar medios alternativos para, cumpliendo el decreto famoso que prohíbe del gobierno central que los funcionarios cobren la paga extra en Navidad, sin dejar de cumplir ese decreto, se busquen vías alternativas para, de alguna forma, no solamente bueno, pues percibir un salario que tú te has ganado, sino que también, de alguna forma, pues, insertar en la economía local un dinero que, lógicamente, desde el punto de vista de los comerciantes, viene estupendamente bien, ¿no? Sabemos que con esta paga todo el mundo hace pues, sus cuentas y ajustes de final de año o durante el año para pagar muchas cosas, no solamente, como algunos piensan, como han dicho por ahí, que si nos gastamos en capricho y cosas de ese tipo, ¿no? Precisamente, siendo como es parte del salario importante, la gente tiene pagos que hacer de carácter trimestral, semestral o anual, que confía muchas veces en estas pagas para poder hacerlo, y cuando no la tiene, pues realmente le causa un quebranto realmente importante en sus cuentas familiares, ¿no? Por tanto, lo que instamos es a que el gobierno municipal se siente con los sindicatos de la Junta de Personal del Ayuntamiento y del Comité de Empresa, de los laborales, y trate de explorar esas fórmulas que están explorando en otros sitios. Ese adelanto de la paga de julio del año que viene al mes de enero y consecuentemente la de diciembre al mes de julio, y así sucesivamente hasta en que esto se tenga que regularizar de alguna manera, ¿no? Creemos que eso es posible porque hay gente que se está posicionando y no estamos hablando de que sea un invento de un ayuntamiento, es decir, comunidades autónomas como la propia Extremadura del Partido Popular está dispuesta a hacerlo, ¿no? Y ha encontrado fórmulas legales o está en ello de alguna manera. Como digo, el País Vasco también, y últimamente también, últimamente no, que fue la pionera en este aspecto, Navarra también está buscando fórmulas. Por tanto, quiero decir que seguro hay posibilidades desde el punto de vista legal. A pesar de que hemos visto el informe que aquí nos ha mandado de los servicios externos municipales de ACAL, servicios de abogados, bueno, podemos compartir cosas, la mayoría de ellos se limita a reproducir un poco lo que ya hay legalmente, que no es lo que nosotros proponemos, simplemente en la tercera consideración, lo de ese, argumenta de manera muy vaga y general que no se puede hacer ese bono de anticipo de paga extraordinaria de alguna manera, ¿no? Bueno, pensamos que los argumentos que da tampoco son como muy consistentes como para que no se exploren otro tipo de argumentaciones, ¿no? Y otro tipo de posibilidades legales que seguramente las hay, ¿eh? Cuando digo que no solamente ayuntamientos, sino gobiernos regionales y gobiernos autónomos se atreven a ir por esta vía, pues me imagino que están explorando alguna vía debe haber seguramente. Por tanto, lo que instamos es que se abra esa vía de negociación, esa vía de estudio y de trabajo con los sindicatos y se exploren esas cuestiones. Y en cualquier caso, sobre todo una parte, que yo creo que seguramente los sindicatos tendrán mucho que decir aquí, es esa parte del 25% consolidado de la paga extra cuando el decreto famoso se pone en funcionamiento, ¿no? El 14 de julio, creo que fue exactamente, donde hay un 25% de la paga consolidada. Por tanto, estas cosas no deben dejarse de... Sí. Bueno, podemos discutir de alguna manera, pero vamos. La cuestión es que hacemos esta instancia al ayuntamiento para que se sienta a negociar y a ver vías de solución en estas cuestiones, hasta donde se pueda llegar. Si en otros sitios se está haciendo, pues yo creo que aquí al menos debemos por lo menos intentarlo cuando menos. Portavoz del grupo CDL. Bueno, mi grupo está de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida. Creemos que y pensamos que no solamente tienen que recaer los recortes siempre, como ya hemos dicho en muchas ocasiones y ya somos muy repetitivos en lo mismo, que no deben de recaer sobre los mismos.
Entonces creemos que deberían de darse otras alternativas y no reducir drásticamente pues, un nivel de ingresos, como ha dicho muy bien el portavoz de Izquierda Unida, pues sirve para dar un desahogo pues, ante ciertos pagos que tendrán que hacer las familias en ciertos momentos. Entonces mi grupo va a apoyar la moción. El Grupo Municipal Socialista tiene la palabra. Bueno, en primer lugar decir que cualquier recorte que se haga y que se está haciendo con el tema de esta crisis nos parece excesivo, y sobre todo con el tema de los funcionarios. Los pobres funcionarios, cuando las cosas van bien, no se les suben los sueldos, por lo menos no al nivel de cómo está el resto de la sociedad. Cuando las cosas van mal son a los primeros que se les meten al bolsillo. Entonces, y encima están denostados, están como las sardinas, con miedo de deshonrado. Pero dicho esto, y dejando claro que nuestro grupo está en contra de este recorte y está en contra de este decreto, lo que nosotros pedíamos y pedimos es la derogación del decreto. No solo que se busquen fórmulas, que al fin y al cabo lo que se está buscando con esta fórmula no es que los funcionarios no pierdan su paga extraordinaria. Lo que se le está pidiendo al ayuntamiento es pues, darle la vuelta a la tortilla y buscar un atajo para que se vaya adelantando. La paga de junio se pague en diciembre, la de diciembre se pague en julio y así sucesivamente. En fin, al final la paga realmente lo que se ha hecho ha sido no cobrarla. Y esto no soluciona la papeleta. Yo creo que el gobierno no se planteó bien este tema, porque en los tiempos de crisis ahora mismo la paga extraordinaria, que los funcionarios no la cobren, quien lo va a sentir van a ser los comerciantes. Los comerciantes esta Navidad va a ser una Navidad muy dura para las tiendas. Ya se está notando en las contrataciones de personal adicional, que normalmente las tiendas con las grandes superficies contratan a mucha gente previendo las grandes ventas que van a tener en Navidad. Ya no están haciendo esas contrataciones. Creo que esta Navidad va a ser muy triste. Esta medida, por sí, nuestra percepción es que va a ser contraproducente. Va a haber menos consumo, mucho menos gasto, y la economía se va a resentir bastante más de lo que se va a ganar no pagando la paga. Dicho esto, nosotros hemos leído el informe que se le ha pedido acá. Veo que los informes que hace acá unas veces valen y otras veces no, unas veces son indiscutibles y otras veces no, pero en fin, para nosotros el informe está fundamentado. Hay una cuestión que aquí nos ha dicho, que es que se podría incurrir haciendo esto en un fraude de ley. Nos lo comentó el otro día el señor interventor, que posiblemente esto podría ser incluso un fraude de ley, el buscarle la vuelta, que nos dice el informe también, el darle la vuelta y el buscar una alternativa de esta manera. Evidentemente que tienen que haber 1000 maneras de que no se quite la paga a los funcionarios. La primera es derogando el decreto. Que el gobierno dé marcha atrás, que quite el decreto, que es contraproducente y es malo para la economía, y que los funcionarios cobren su paga, o parte de la paga, o en fin, las soluciones hay miles. Esta solución, tal como se presenta aquí, pues no la vemos viable. Además, nos parece que no sirve para nada, adelantar la paga. Bueno, pero realmente la paga se pierde. La paga se pierde. Y si no se pierde ahora, se perderá en la Navidad que viene. Pero al final el resultado es el mismo. De cualquier forma, nosotros estamos en contra de cualquier tipo de recorte. Estamos en contra de que sean siempre los mismos los que pagan el pato. Estamos en contra de que los funcionarios sean siempre los más denostados, los peor tratados. Pero tal y como está presentada la moción y con el informe de acá al delante, pues no podemos decir que sí. Evidentemente tampoco vamos a decir que no. Nuestro grupo se va a abstener y esperemos que las fuerzas se hagan no para poder hacer adelantos en historias raras, sino para que se derogue este decreto, que se haga presión donde haya que hacerla y que el decreto se pueda derogar. Muchas gracias. Quería aclarar que el otro día en la comisión, me parece que fue la de Hacienda, yo lo único que hice referencia, aparte de un posible fraude de ley, era que la Constitución dice que la Administración sirve por la objetividad, los intereses generales, en fin, y actúa con una serie de principios y está sometida y el sometimiento pleno de la ley del derecho. Lo que dije es que las leyes los podrán gustar más o menos. En este caso, evidentemente, como funcionario que soy, no me gusta y creo que a nadie. Pero que en principio es un mandato y hay que cumplirlo. La forma de ir en contra de esa ley es a través de los recursos que tengan visos de
de anticonstitucionalidad. Esa es la fórmula de ir contra la norma. Pero de momento nosotros tenemos la obligación de cumplirla. Y de hecho, dije también que el Ministerio de Hacienda, a través del Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Hacienda, había sacado ya una serie de modelos, de una serie de informes que tenemos que rendir en el primer trimestre del año que viene sobre el cumplimiento o incumplimiento de esta norma, y adoptarían medidas en contra de las administraciones locales y el resto de administraciones que no cumplieran con ese mandato. Es lo que dije. Concejal de Financiera, por favor. Vale, basándonos tanto en el informe del señor interventor como en el informe que nos hizo ACAR, creemos que lo que está claro es que el ayuntamiento no puede ir contra la ley. Nos gustará más, nos gustará menos, pero nosotros no somos quien para ir contra esto. Nos dice en la moción que nos reunamos los sindicatos con nosotros para buscar una solución. Ni los sindicatos ni nosotros somos nadie para dar una solución a esto. Ha puesto unos ejemplos de las comunidades autónomas que quieren darle la vuelta al sistema y quieren buscarle... Bueno, las comunidades autónomas pueden legislar, los ayuntamientos no pueden ir contra la ley, no pueden legislar nada. No somos nosotros el cauce para resolver el tema de los funcionarios. Los temas de los funcionarios se resolverán, como dice el señor interventor, por otros caminos, pero no a través del ayuntamiento. Eso es imposible. Y traigo aquí: Hacienda avisa al gobierno vasco de que si paga la extra de Navidad podría incurrir en prevaricación. Esto está sacado de expansión de hoy. O sea, si Hacienda al gobierno vasco. Pues imagínese usted que si Hacienda nos tiene que avisar al gobierno moreno. Pues la cosa va a estar... Luego, los funcionarios no pierden la paga. La cobrarán en 2015 mediante una aportación al fondo de pensiones. Eso está puesto y firmado. De hecho, el señor interventor, que me corrija, el ejemplo de los funcionarios, yo en el 2015 no la voy a cobrar. Y ahora sí he renunciado a ella. O sea, es todo lo que tenía que decir. Muy bien, muchas gracias. ¿Es intervenido en el audición? Bien, solamente algunas precisiones, por empezar por el final. Hombre, que vaya destinado a un fondo de pensiones a un gran banco como puede ser el BBVA, que es el que hace este tipo de cuestiones, el Santander y cosas de este tipo, y ya sabemos lo que hacen con los fondos de pensiones de estos bancos, pues lógicamente yo mi dinero y mi paga extra no quiero que vaya destinado precisamente a ese tipo de negocios que plantean estos. Porque a ver cuándo vamos a cobrar el fondo de pensiones y vaya usted a saber largo que lo fiáis, lo del fondo de pensiones. Cuando uno llegue a jubilarse, lo que va a cobrar de aquello, y dónde estará la paga extra entonces, y lo que habrá hecho por el camino. Si eso es lo que vamos a percibir y con esa condición vamos a esperar que el 2015, que no vamos a recibir nada, sino que va a entrar en ese fondo de pensiones para todo ese largo recorrido especulativo que se van a hacer los grandes bancos, pues de luego la solución no es esa. Y de luego yo no sé quién habrá firmado eso. Los trabajadores seguro que no han firmado eso. Alguien habrá firmado ese fondo de pensiones, o lo que sea, pero seguro que le pregunto a cualquier trabajador, a los sindicatos, que no habrán firmado eso seguramente. Alguien lo habrá firmado, pero no él. Por otra parte, bien, pues lógicamente, ¿qué podemos esperar de este gobierno del PP a nivel nacional? Más avisos y más amenazas, ¿no? Pues es lo lógico y lo normal, ¿no? Es lo único que podemos esperar de este gobierno central, que desde luego su arma fundamental y su instrumento fundamental de trabajo es la amenaza a las personas, a las administraciones, a los sindicatos y a todo el mundo. Y así, pues bueno, así nos va de esta manera, ¿no? ¿Que no sirva para nada? Pues hombre, no pedimos que se incumpla la ley, no paguen la paga extra. Estamos hablando de negociarla del año que viene, no de incumplir de pagar esta de 2012. ¿Vale? La ley dice que no se pague, pues que no se pague, simplemente. Y en ese aspecto, lo único que instábamos era ¿por qué no vamos a tener capacidad? ¿No? Si tenemos un convenio colectivo que se negocia entre gobierno municipal y trabajadores
que recoge las condiciones laborales de trabajo y condiciones económicas y demás, bueno, pues alguna capacidad de gestión podremos tener en ese convenio, si a lo mejor hay que reformarlo, cambiarlo, lo que sea. Por tanto, puede haber alguna vía ahí. Y lo que instamos simplemente a que se abra esa vía de trabajo y de estudio y bueno, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Esa es la única cuestión. ¿Alguna intervención más? ¿O vamos a someter la moción del grupo de Izquierda Unida? Vamos a favor de la moción. En contra. Abstenciones. Punto número 10. El punto número 10 es una moción de Izquierda Unida sobre la contención de la subida del impuesto de bienes inmuebles. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bueno, eso es un tema que tenemos dentro del mismo contexto que llevamos hablando toda la noche. El tema de los impuestos, el tema de la subida, el tema de quién soporta siempre, o la mayor parte por lo menos, del coste de la crisis que estamos pasando, ¿no? Los ciudadanos y lógicamente los impuestos. Como todo el mundo sabe, la subida IBI, el impuesto de bienes inmuebles, la contribución que todos conocemos, sufre una revalorización en el año 2007, en pleno boom urbanístico y en plena alza especulativa del precio de la vivienda, y bueno, quizás tuviera un valor catastral efectivamente bajo, pero que sube a unos niveles donde probablemente hoy, si tuviéramos que revisarlo, a la luz de cuál es el precio de mercado, probablemente no fueran tan altos como tal. El hecho es que esa revisión implica hasta 2015 una subida importante que en un momento se moderó. Recuerdo el año 2010, incluso a propuesta del Partido Popular precisamente, se moderó esa subida, bajando un punto el tipo de gravamen que apoyamos por unanimidad a todos los grupos. Es verdad que después no se continuó con esa moderación que nosotros pedíamos, o el control de esa moderación, porque cuando supuso aquello solamente una subida de 1 y pico % en 2010, al no seguir controlando esa cuestión, la subida al año siguiente fue brutal otra vez, ¿no? Recuperó otra vez por esa fórmula de revalorización que lleva el tema del valor catastral. Hasta el punto de que hemos cifrado, además, no solamente hasta 2015, sino hasta 2017, el compromiso de una subida del 10% del IBI para poder sufragar el coste del... Entonces,